Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este otra vez programa entre la iglesia y el Estado. Programa podcast que también lo vamos a tener ahí. Este episodio también es un poco controversial. Bueno, primero José Pablo, ¿cómo estás? Estoy preocupado, vi que te pegaste, no sé si te dolió. Pero bien, gracias a Dios estoy emocionado por platicar este tema. Como dices, fíjate que más que controversial, porque no genera a veces tanta polémica en la iglesia. Creo que el problema de este tema en la iglesia es que no se habla. Claro. Y el problema en el mundo es que nos quieren separar. Bueno, pero cuenta, ¿no? ¿cuál es ese tema? Bueno, sí es cierto, ¿verdad? El tema es, o sea, a ver, el rol del cristiano en la sociedad, ¿no? Y en o sea, gobierno. y en el gobierno, exactamente. O sea, el cristiano en la sociedad, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que comportar? ¿Qué alcance tiene su responsabilidad como cristiano? ¿Dónde termina su responsabilidad como cristiano y empieza como ciudadano? ¿Qué es más importante? ¿Se puede un cristiano se debe o no un cristiano involucrado en la política? Eso, ¿no? Esas cosas son las que... Sí. Son preguntas que andan volando ahí por el aire, ¿no? Claro, y yo creo que esto precisamente entra en la impotencia que uno siente cuando ve que la sociedad se está cayendo a pedazos. Por ejemplo, tenemos más de 60 millones de mexicanos en la pobreza, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me causa impotencia ver a una persona tirada en la calle sin nada que comer, niños. Trata de blancas. Trata de blancas. O sea, Nuevo León es uno de los primeros estados a nivel nacional de trata de personas y prostitución. Claro, vemos el tema, por ejemplo, de la ideología del aborto que se está cerniendo sobre todo el mundo y que es un tema que no es negociable, es un principio no negociable. O sea, tienes el tema del aborto y a la vez también tienes casos, o sea, de casas hogares que cada vez están más y más llenas, o sea, y el DIF que no se da abasto para atender a tantos niños. Entonces dices, o sea, por un lado tienes gente apoyando el aborto, por otro lado tienes que las familias están desquebrajando más y los niños están indefensos, están siendo abandonados por sus padres, tienes divorcios, que también es un problema social, claro. O sea, que se ha dejado de lado, pero es un problema social. Y que son increíbles las estadísticas de divorcios que hay en el estado. Sí, exactamente. Y bueno, uno ve todos estos problemas que se están cerniendo, al menos la naturaleza que yo entiendo de lo que Dios hace en mi vida y de lo que ha depositado sobre mi corazón, no me permite quedarme pasivo ante ese tipo de situaciones. Y ese es uno de los detalles que yo desde mucho tiempo había estado pensando. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros estamos hablando acerca de amor, estamos hablando acerca el reino de Dios, del reino de Dios, o sea, ¿no? Estamos hablando de que Dios es amor, paz, todo esto. Que es justo. Claro, y no vemos esto reflejado, bueno, no vemos esto reflejado en nuestra sociedad, ¿no? Inclusive podemos ver que estamos en los momentos en los que más evangélicos ha habido en el mundo. Sí, somos la generación más grande de la iglesia, o sea. Y eso no es algo menor. O sea, pensar en el hecho de que estamos en el momento de la historia donde más cristianos evangélicos ha habido en la historia, es algo que no es menor. Sí, y que a su vez no vemos eso reflejado necesariamente en un mundo mejor. Digo, claro, no vivimos en condiciones, por ejemplo, de salud tan malas a comparación de las que se vivían hace, 50 años. La tecnología ha progresado y ha habido muchos avances, pero definitivamente el mundo no es un mejor lugar en muchas cosas muy importantes, ¿no? Como desigualdad social, pobreza, trata de personas, la desintegración de la familia, todo esto que platicábamos, ¿no? Claro, en este sentido, fíjate que hay un libro que impactó mucho mi modo de ver el tema de gobierno y de movimientos sociales, que se llama Modelos de Transformación del Antiguo Testamento de Landa Coe. Y en este libro es muy, muy interesante porque habla acerca, primero te habla acerca de principios de cómo Dios ve gobierno, cómo Dios ve a la sociedad, cómo Dios organizó todo este tipo de estructuras, sí, ¿no? habla desde el Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Israel salió y todo eso. Y en este sentido me hizo clic cuando ella empieza a describir un estudio, bueno, ella empieza a describir que estaba viendo la tele y estaba viendo un programa en el que el presentador británico estaba hablando acerca de un estudio que habían hecho para ver si
era cierto que los cristianos, entre más se acumulaban en una ciudad, mejoraban los índices de calidad de vida. Calidad de vida en general. Y se toparon con que la ciudad más cristianizada de Estados Unidos, ¿no? en aquel momento, era Dallas, Texas. Sí, o sea, con mayor concentración de gente. Sí, si mal no recuerdo, es alrededor del 75% en ese tiempo. Entonces, lógicamente, uno que conoce a Dios y que... Las escrituras y todo eso. Normalmente dice, pues, claro, entre más cristianos, digo, por eso estamos transmitiendo el evangelio, ¿no? Claro. O sea, decimos, pues estamos transmitiendo para que la gente viva mejor, deje sus vicios. O sea, sea salva, obviamente, primeramente su alma, pero que su vida sea transformada y mejorada también, ¿no? Aquí en lo que se ve también. Y por ende, por lógica, dices, pues el estilo de vida debe estar mejorado. Sí, obviamente. ¿No? Entonces, si todos mejoran su estilo de vida y son gente de paz, pues entonces tendría que haber menos robos, menos violencia, ¿no? Claro. Y en este sentido, cuando yo continué leyendo ese libro, casi se me cae todo. Me voy para atrás cuando yo empiezo a ver que ciertamente no era así. Sí. Los índices de robo a casa habitación eran muy altos, los índices de racismo eran muy altos, los índices de violencia a mano armada eran muy altos, en ese entonces robos. Sí. Todo era, o sea, la pregunta con la que ella termina es, si hay tantos cristianos en esa ciudad, ¿yo podría llevar a mis hijos a vivir ahí? Y la respuesta era que no. Claro. En nada difería los índices del estudio de pobreza, de violencia y todo, con la cantidad de cristianos. Con la cantidad de cristianos. O sea, en nada difería a las otras ciudades. Ese era el tema. Exacto. Entonces, a mí me impresionó, porque ella hace una cuestión. Dice ella, es que yo misma me cuestioné mis creencias porque yo pensaba que eso era lo que debía ser la consecuencia. Entonces, si los cristianos tenemos la respuesta a la raíz de todos los problemas, ¿no? Que es el corazón del hombre desviado, ¿no? Detrás del pecado, detrás de sus propios deseos, el egoísmo, ¿no? Y si el evangelio viene y transforma el corazón, entonces, por ende, como decíamos ahorita, se tendría que ver multiplicado ese efecto. Si hay más cristianos, o sea, entonces el 75% de la población está bien, ¿no? O sea, diga, el caso Dallas, ¿no? De que, oye, si hay 75% de cristianos, estás hablando de que hay 75% de personas que tienen el reino de Dios establecido en su vida en lo particular. Lo que significa que en esa comunidad el reino de Dios está establecido, porque primero establece en individuos y luego en las relaciones y luego en comunidades y así va creciendo, ¿no? Entonces, si ahí hay una gran concentración de gente con el reino de Dios, pues entonces debería traducirse en una mejor vida, pero si no está siendo así, entonces ¿quién está fallando? ¿Está fallando el mensaje? ¿Estábamos fallando nosotros? ¿Quién? ¿Dónde está el error, no? O sea, porque el error tiene que estar en algún lugar. Hay una causa para todos esos problemas, pero ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, en este sentido, Landa Cope concluye con algo muy interesante. Ella dice que ella, pues, duró todo este tiempo, y algo que me encanta de ella es que dice, las dudas o las preguntas más difíciles se las dejo a Dios. Sí. Eso está muy loco, porque es cierto, o sea, si no le encontramos una respuesta humana ante nuestras cuestiones, pues se las dejamos a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella dice, esta pregunta yo se la hacía a Dios durante mucho tiempo, y llegó un momento en el que ella iba en mi vuelo, y estaba viendo África, que ha sido uno de los continentes más evangelizados y que nada dista tampoco. O sea, siguen estando en la pobreza, siguen estando en guerras, siguen estando en explotación. Sí. Y en este sentido, ella dice que en ese momento Dios le habló y le dijo, es que han predicado un evangelio amputado. Incompleto. Sí. Donde solamente han predicado el tema de la salvación, pero no han predicado acerca de mi reino. Y eso lo podemos ver en la Biblia. O sea, cuando Jesús comenzó su ministerio, a los 30 años, ¿de qué empezó a hablar? Del reino. Cuando Jesús se fue, que estaba con los apóstoles, que fue la última vez que predicó con ellos y que se transfiguró, ¿de qué habló? Pues del reino, ¿no? De ir a ser discípulos, ¿verdad? Realmente. Sí, exactamente. Pero al final de cuentas era el reino, me explico. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos hemos enfocado mucho durante mucho tiempo al tema de, bueno, si yo ya le hablé
tal o cual persona y aceptó a Jesús en su Sí. corazón, pues ya, Hizo la oración de fe, ya está. claro. O está yendo conmigo a la iglesia, o está yendo a alguna iglesia, ¿no? Claro, pero no Pensé que hay, ya no se hay solucionó. realmente un cambio en su estilo de vida, no hay un cambio, pero, o sea, no es que tratemos de ser adivinos, digo, las estadísticas están ahí, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, o sea, ¿debería nosotros, como personas que amamos a Dios, importarnos los problemas sociales? Yo creo que sí, definitivamente sí. Hay un versículo en Jeremías, no me acuerdo exactamente ahorita de la cita, la estaba buscando, pero no la encontré. Pero está en Jeremías 9 o 10, estoy 99% seguro que está entre uno de esos dos versículos. Ok, esperemos que no falles en alguna Pero ocasión. habla, o sea, dice Jeremías, no, que es Dios hablando atrás de Jeremías. Si alguien, o sea, que dice que nadie se siente orgulloso, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su Ajá. riqueza, ni el poderoso en su poder, estoy parafraseando. Claro. Perdóname, Señor, si me equivoco. Pero dice que nadie se sienta orgulloso de esas cosas. Dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de conocerme. O sea, que se sienta orgulloso de conocerme a mí en lo Wow. personal, ¿no? Dice, porque eso es lo que a mí me agrada, que me conozcan, porque lo que quiero, está diciendo Dios, porque lo que quiero es justicia en la tierra. Dice, porque quiero justicia y quiero paz, o sea, en la tierra, no hay misericordia. Creo que dice justicia, misericordia y paz. Si me lo que dice que estas son tres cosas que Dios anhela. Entonces, no las anhela nada más como conceptos que existen ahí Claro. flotando, sino qué es la justicia, qué es la paz y qué es la misericordia, ¿no? Yo te digo, parafraseando. Sí, o sea, ¿cómo lo vemos? Es algo que se palpa, es algo que se siente. Sientes que te hicieron una injusticia, fuiste justo o fuiste injusto, estás en paz o no estás en paz con otros, o tienes o no tienes misericordia, me explico, o tienes o no tienes misericordia de ti. Entonces, en ese sentido, contestando tu pregunta, yo pienso que a Dios sí le importa, porque en su palabra claramente dice que eso es lo que está buscando, que eso es lo que Él quiere, que quiere justicia, quiere paz y quiere misericordia, ¿no? Claro, absolutamente. Y nosotros somos los agentes para no necesariamente ser la mano justiciera de Dios, no de esa Claro. manera para cobrar venganza, claro que no, pero sí definitivamente para decir, voy a procurar que en mi andar diario ser una persona justa y defender a aquellos a quien se le está haciendo una injusticia. Voy a procurar estar en paz con todos y no voy a ser una persona conflictiva, ¿no? No voy a andar ahí buscando el problema, sino que al contrario, voy a entrarle al problema para que sea justicia, pero también voy a tener misericordia. ¿Sabes? Wow, fíjate que algo que ahorita que estabas hablando de eso, se me vino a la mente Jueces 9. Uh-huh. Y yo creo que esta historia que cuenta Jueces 9, fíjate, es algo muy interesante porque Sí. para mí es como el relato de la iglesia de lo que ha sido en estos últimos tiempos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque habla acerca del reino de unos árboles, Sí. donde se le estaba preguntando al olivo, a la higuera, si quisieran gobernar ellos. Y cada uno de ellos dio una respuesta negativa. Uh-huh. Le preguntaron a la higuera, oye, tu fruto es hermoso, das mucha sombra, tienes muchas hojas, ¿no te gustaría gobernar? Y la higuera dijo, nah, estoy muy bien aquí donde estoy. Sí. Le preguntaron al olivo, dijeron, ¿cómo voy a dejar de producir aceite, no? Sí. Entonces, en este sentido, después le preguntaron a la zarza Uh-huh. que si quería gobernar. Te escucho, voy a buscar la Sí. cita porque hay algo bien importante. Y en ese momento, le dice la zarza, pues sí quiero gobernar. Estoy Ujú. parafraseando, pero así va la historia. Sí, claro, claro. Y en ese momento, si nosotros nos damos cuenta, las personas que tenemos buen fruto, que damos sombra Uh-huh. y que tenemos muchas hojas, que podemos describir como alguien que tiene una integridad moral, Ujú. que es lo que produce la naturaleza de Dios, que es una persona que ama a Dios, que acata y que cree en el Estado de Derecho, que es lo Sí. que es lo que yo creo que la naturaleza de Dios produce en alguien que le conoce, que es una persona que se preocupa por las personas, que también creo que es parte de la naturaleza de Dios. O sea, Jesús dijo, el mayor de mis mandamientos es amar, o sea, Sí. ama a Dios y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que nosotros nunca alzamos la mano, Uh-huh. porque dijimos, la política es del diablo. Uh-huh. En algún momento dijimos, la riqueza es del diablo. Uh-huh. En otros momentos dijimos, la música es del diablo. Todo pensamos en algún momento que era de diablo. Sí. Y en este sentido, dejamos que las zarzas nos gobernaran. Sí. Cosas
que dan poco fruto, que son espinosos y dan poca sombra. Sí. Y esos son precisamente los que nosotros hemos permitido Claro. que gobernaran, Sí. o que nos gobernaran. Sí, porque hemos dicho, no, o sea, ¿cómo te vas a meter como cristiano a la política? Me ha pasado. Está bien mal, está bien mal. O no nomás en la política, o sea, conozco gente también, por ejemplo, una hermana de la iglesia, tiene un ministerio que se llama Tesoros Escondidos, y ella se dedica a trabajar con mujeres que están en este momento en una situación de prostitución, ¿no? Ya sea porque hayan sido secuestradas, ¿verdad? O tratadas o lo que sea, pero están en esa situación, ¿no? Sí. Y ellas, es algo incómodo, ¿sabes? O sea, de hablar, es gente difícil de ayudar, no porque ellos sean difíciles, sino porque están en un contexto muy complicado. Es muy difícil, ¿sabes? O sea, son capas y capas, no es tan fácil como... O sea, son capas y capas del problema, no es tan fácil como ir y predicarles nada más el evangelio, y ya, pum, se van a solucionar todos sus problemas. Tienes que meterte al problema, ¿sabes? Tienes que meterte a su vida para poder sacarlos de ahí y verdaderamente que el reino de Dios se establezca en su vida, no nada más desde el momento en el que hagan la oración de fe y reciban a Dios, sino que generalmente su vida sea transformada de manera que en su vida haya justicia, haya paz, haya misericordia, ¿no? Sí. Pero hay gente que le dice a esta hermana, no, ¿qué anda haciendo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se anda metiendo en esos problemas tan complicados? A ver, esa es la gente que tenemos que rescatar, ¿sabes? Esos son los problemas que tenemos que solucionar. No nada más llenar las iglesias de gente, lo cual está bien, ¿verdad? Que lleguen a la iglesia, que se conviertan, pero tenemos que salir a transformar el mundo en el que vivimos. No nada más predicando el evangelio, que es lo más importante, la salvación del alma, sí, definitivamente, pero también estableciendo el reino de Dios en la tierra con acciones concretas y físicas, ¿verdad? Sí, claro. Ayudando a los pobres, pero no nada más ayudando a los que están en situación de indefensión, sino yendo a rescatar a aquellos que están presos, por ejemplo, de un sistema de trata de personas como este ministerio, ¿no? Donde se dedican a rescatar a personas de esa situación y a mejorar su vida, ¿no? Pero wow. Fíjate, ahorita que decías el tema de la historia de los árboles, sí. Dice ahí en Jueces 9, a partir del versículo 8, dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Sí. Pero fíjate, la respuesta del olivo dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Creo que es un pensamiento que tenemos en la iglesia, ¿no? Porque, sí. A ver, ¿cómo voy a dejar la iglesia? Sí, exactamente. Para ir, o sea, porque yo aquí sirvo a Dios. Claro. Como si a Dios no se le sirviera cuando estás en el mundo sirviendo a tu prójimo que no necesariamente es cristiano, ¿sabes? Cuando ayudas a una persona que está en estado de pobreza. Ajá, exactamente. Cuando ayudas a una mujer a que no aborte. Ajá, exactamente. Cuando le das una alternativa viable y práctica y no nomás le dices, no abortes y haces una manifestación pues que no tiene ninguna repercusión. Exactamente, oye, en lugar de proponer soluciones prácticas para decir, no es conveniente, definitivamente conveniente en el sentido, no es práctico ofrecer soluciones a veces a los problemas. Es más difícil que decirle a la gente simplemente Dios te bendiga, ¿sabes? Implica trabajo, implica esfuerzo, implica que te importe. Es inconveniente porque no te conviene a ti, porque implica renunciar a tu tiempo, renunciar a tus prioridades, renunciar a lo que a ti te interesa para ir a pasar tiempo, por ejemplo, sí. con una persona que necesita ayuda, ¿sabes? O para invertir tiempo en una causa que verdaderamente puede traer transformación a la vida de las personas, más allá de decir, ya salvo, ya se le solucionan los problemas. O sea, la iglesia... Estamos para brindar soluciones prácticas para mejorar la vida de otros también, claro, con el reino de Dios y el evangelio en el centro de todo ese mensaje, ¿no? Primero estableciéndose en nuestros corazones, pero luego en nuestras comunidades, ¿sabes? Y eso se tiene que ver reflejado, ¿sabes? El establecimiento del reino de Dios se tiene que ver reflejado en una mejora en la calidad de vida, empezando por la transformación del corazón. Sí, ¿sabes? Pero ¿cómo se ve reflejado en una mejora en la calidad de vida? Cuando nos esforzamos y ponemos en práctica todas estas cosas y decimos, ¿sabes qué? Sí, lo que yo hago aquí en la iglesia está muy bien, no lo voy a dejar de hacer, pero voy a empezar a ver afuera, voy a empezar a pensar afuera de la caja. Sí, fuera de las cuatro paredes. Fuera de las cuatro paredes. ¿Qué me interesa? Por ejemplo, hay gente a la que le interesa el tema de la trata de personas. Que esa causa les mueve. No creo que todos tengamos que estar involucrados en todas las causas, no se puede. Pero oye, ¿sabes qué? A mí me mueve, por ejemplo, el tema
a mí en lo particular, ¿no? Las casas hogares, los niños que están Sí, claro. abandonados, ¿no? Precisamente Es genial. Walking MX, métanse a buscarlo en Para que Facebook. lo vean. Pero a mí es un tema que para mí es muy, muy importante, porque por la historia de vida que yo he tenido, yo entiendo lo que es sentirte desamparado, lo que es sentirte abandonado. Entonces, para mí, yo quiero ayudar a la gente que se siente Claro. así, a los niños que se sienten así. Entonces, ¿qué hago? Oye, pues sabes que voy a empezar a visitar casas hogares, voy a empezar a ver qué es lo que necesitan, voy a empezar a tratar de generar recursos por otros medios, como lo hacemos en Walking, ¿verdad? Para efectivamente poder que esas casas hogares o que esa casa hogar tenga más recursos y esos niños por ende puedan vivir mejor. ¿Y qué voy a hacer también? Voy a ir a convivir con ellos, Claro. ¿sabes? Voy a dedicarles tiempo, porque no nada más se trata de aventarles dinero, porque eso no va a solucionar tus Claro, problemas, claro. ¿sabes? O sea, ellos también necesitan compañía y necesitan ese compañerismo y amistad, etcétera. No es conveniente, no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer para establecer el reino de Dios en la tierra, ¿sabes? Implica tiempo, implica esfuerzo, sí, pero así como yo tengo esta causa, a lo mejor hay gente que dice, es que a mí me mueve el tema de la trata de personas. Entonces, yo quiero dedicarme a ayudar a librar gente de esos lugares, de esos momentos. O sea, a lo que quiero llegar es, no importa cuál sea la causa que te mueva, ¿verdad? Lo importante es tomar el evangelio, decir, lo creo que esto ha cambiado mi corazón y quiero que cambie el corazón de otras personas, lo voy a predicar, pero también voy a tomar la autoridad para decir, voy a ir y voy a meterme con este evangelio y con esta verdad, no nada más a predicar el evangelio, que todos hagan la oración de fe, Claro. sino decir, a ver, aplica estos principios en tu vida, de Totalmente. justicia, de sabiduría, de integridad, de honestidad, de lo que tú quieras, y entonces vamos a empezar a ver un cambio en la vida, Es ¿no? que en este sentido principalmente es donde vemos, para mí, la naturaleza de Dios misma. Bueno, tú nos acabas de hablar de un tema personal que a ti te mueve en este tema de la casa hogar, que es a donde gracias a Dios hemos ido. Pero en este sentido, yo creo que, porque tú estás de acuerdo que mi situación personal es diferente. Sí, claro, claro. Lo que tú has vivido es muy Claro, diferente a lo que yo claro. he vivido. No nos mueven necesariamente Pero las mismas causas siempre. ¿sabes qué es lo que a mí me mueve? La naturaleza de Dios misma. Ujú. Cuando yo empecé a conocer a Dios y empecé a tener una verdadera relación con Él, yo no puedo evitar desde ese momento ser ignorante ante los problemas de la sociedad. Sí. No puedo serlo. Claro, claro. O sea, hay tanto amor fluyendo de Dios hacia mí que yo no puedo evitar ver y buscar Sí. de qué manera puedo ayudar. Digo, al final de cuentas, es lo mismo que hizo que yo me metiera al servicio público. Claro. Yo quería ser cirujano plástico. Era lo que yo quería hacer. Sí, sí, sí. Pero cuando empecé a ver que la política podría ser una herramienta buena para buscar hacer algún cambio que podría afectar a muchos, y que Dios me estaba llevando por ese proceso y que Él quería Claro. que yo estuviera ahí, Ujú. dije, va. Claro. Pero no me mueve el puesto. Claro. No me mueve que sea yo la figura, ¿no? Sí. Lo que me mueve es el amor, primero que le tengo a Dios, Claro. y el amor que a través de su amor Sí. puedo yo reflejar hacia los demás. Sí, sí, sí. Y es ahí donde yo creo, donde yo creo que probablemente nos ha faltado, Ujú. en el tema de llegar a una relación tan íntima con Dios, que sea Él quien mueva nuestros intereses, ¿me explico? Claro. Porque yo sé que todos queremos tener una vida cómoda. Yo sé, como los árboles, ¿no? Yo sé que queremos tener una vida a lo mejor solitaria, no lo Sí. sé. No quieres tener problemas, lo Sí. que sea. Pero fíjense lo que pasa en Jueces 9 al final. Ujú. Dice, por último, todos los árboles le dijeron, como les dije, a la zarza o al espino, en algunas traducciones dice Sí. zarza, reina sobre nosotros. Y en ese momento dice, pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense sobre mi sombra. O sea, sean igual de corruptos que yo. Sí. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Ujú. Los cedros del Líbano puede interpretarse como aquellos justos que gobernaban en ese momento. Ujú. ¿Sabes qué pasó después? Mataron a todos los que estaban trabajando correctamente. Ujú. Creo que eran 70 los Ujú. hijos. Y dice la Biblia que metieron en este mismo capítulo Ujú. Ujú. a hombres familiares y perezosos. Sí. Claro. Y esos son los que gobiernan. ¿Por qué? Porque no supimos, como árboles de buen fruto y de buena sombra, alzar la mano y decir,
yo tengo una respuesta Claro, para no, esos niños. Ajá, exacto. ¿No? Porque, Yo tengo una respuesta para la gente que aborta. Ajá, exacto. Sabes que sí tengo la respuesta. O sea, pero no, o sea, ¿cómo voy a dejar de lado de que esto que hago en la iglesia, ¿no? O sea, no, pues primero el servicio, esto que es importante, es bueno. O sea, no estoy diciendo que la gente que sirve en la iglesia está mal. O sea, yo sirvo en la iglesia, tú sirves en tu iglesia y es bueno participar. Cada uno tenemos diferentes llamados, claro, definitivamente, pero sí creo que todos, o la mayoría de las personas, digamos, yo me atrevería a decir a lo mejor el 95% de los miembros de una congregación, salvo por a veces un grupo pequeño que está dedicado completamente al servicio a la congregación, o sea, los pastores, algunos ministros, etcétera, que dices, oye, es gente que se dedica 100% a la iglesia, lo cual está bien, pero la mayoría de nosotros, el resto de los cristianos, somos gente que no está en la iglesia la mayoría de los días, ¿me explico? Sí, claro. O sea, la mayoría del tiempo estamos en un trabajo normal, donde no se cantan alabanzas, donde no hay predicaciones, o sea, en un trabajo secular, convivimos con mucha gente que no es de la iglesia, estamos más en contacto con el mundo que con la iglesia y aún así nos esforzamos más por servir a la iglesia que por transformar el mundo en el que estamos por medio del evangelio que ya tenemos de la iglesia, ¿me explico? O sea... Sí, bueno, es que aquí es donde se enciernen dos tipos de mentalidades, José Pablo. O sea, a lo largo de la historia hemos visto que mientras una iglesia dice, no, es que es menester ser más espirituales, sí, y otros dicen, bueno, es que es menester ser menos espirituales, ser menos espirituales, sí, y más reflejar en la sociedad, la tierra, o ¿no? en la tierra. Yo creo que es de ambas. Claro. O sea, no puedes separar una de la otra. Sí, exacto. Porque al final de cuentas hemos visto que la voluntad de Dios se hace tanto en el cielo como en la tierra. Sí. Entonces estamos hablando del mundo espiritual, claro, y del mundo material. Claro. O sea, se tiene que reflejar eso, sí, en lo que estamos viviendo. Sí. Y también hay otra dualidad de pensamiento, y no me vas a dejar mentir. Hay cristianos que piensan que el mundo ya se va a acabar, ¿no? Uh-huh. Y está bien, o sea, nadie está discutiendo sí ese se va tema. a acabar, eventualmente. En algún momento, pero quizá pronto. Piensa que ya va a ser pronto y dice, no, pues no debemos de hacer nada, acabó el mundo. Se va a acabar. Sí, bueno, pero el mundo es dicen, no, pues es que el mundo es de Satanás, ¿no? Satanás. Entonces dicen, no voy a hacer nada, porque el mundo ya se va a acabar. Inclusive claro, hay unos que dejan de estudiar. Sí, no, el mundo ahorita está reinado por el diablo, está bien mal la cosa, se va a poner peor, pero va a venir ahorita Jesús en el minuto 90. O sea, claro, cuando las cosas estén peor, va a venir Jesús en el minuto 90 y todo va a cambiar. Vamos 100 goles a 0. 100 goles a 0. Y decimos, Jesús va a meter la 100. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero 101 para quedar empatado. Y hay otra mentalidad, sí, que se cierne en este sentido, que dicen, no, o sea, sí va a venir Jesús, claro, pero va a venir a reinar. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que hacer todo. Ajá, exacto. Todo lo tenemos que hacer nosotros. Exactamente. Pero yo le digo a los dos tipos de pensamiento, o sea, uh-huh, primero, nuestro centro es Cristo y es Dios. Primero que nada. Y lo segundo, si tú estás tan convencido de que el mundo se va a acabar y que le pertenece a Satanás, bueno, al menos que te encuentre preparando su camino. Que te encuentre trabajando, ¿no? Sí, exactamente, que te encuentre preparando el camino del Señor. Me explico. Yo no creo que tú quieras que venga Jesús y te vea echado sobre tu cama y te diga, ¿qué pasó? Yo no te conocí, o sí, ¿por qué escondiste tu talento? Claro, exactamente. ¿Por qué escondiste tu llamado? Sí. Ahorita que dices eso del talento y del llamado, creo que muchas veces en nuestras iglesias se habla mucho del talento y de los llamados, entonces descubre tu talento y ponlo al servicio de Dios, ¿no? Casi te lo venden, ¿no? O sea, como un comercial, y la predica de la parábola de los talentos y todo eso. Está bien, es cierto, tenemos que encontrar nuestros talentos para ponerlos al servicio de la iglesia, eso es verdad, ¿sabes? O sea, sí, si claro, sabes hacer algo por tus hermanos, hazlo. Claro. Gloria a Dios, qué bueno que lo haces, ¿no? La persona que nos está ayudando a producir todo esto, gloria a Dios por tu vida, David, que nos está escuchando allá atrás. Un saludo. Un saludo. Pero al final de cuentas también tenemos otros talentos y otras capacidades que tenemos que poner al servicio de gente que no está en la iglesia, de gente que no es cristiana todavía, ¿sabes? ¿Por qué? Para que vean el reino de Dios palpable y tangible en sus vidas, ¿no? Y nuestro llamado, a veces pensamos de que, a ver, ¿qué tienes llamado? Y es de que no, mi llamado es, o sea, pensamos que hay de que están los pastores,
Están los misioneros, están los que tienen llamado de evangelistas, Sí. están los que tienen llamado de ser apostólicos, profetas, y los de la alabanza, ¿no? Claro. Los rockstars. Pero a ver, ok, todos esos son ministerios, eso es verdad, la Biblia los enlista, ¿de acuerdo? Claro. Pero ¿qué hay de la gente que no se halla porque sus talentos no le dan para eso, ¿sabes? O sea, ¿qué hay de la gente que dice, es que lo mío son los números, yo solo, o sea, lo mío es ser contador, me encanta ser contador, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, esa gente que si no se le da la alabanza, si no se le da la predicada, si no se le da esto, ¿dónde los pones, verdad? Y a lo mejor ya no se necesitan manos para tesorero de la iglesia o X o Y. A ver, a esta gente que no necesariamente se halla dentro de un rol particular dentro de la iglesia, aún así tiene un rol dentro del reino de Dios. Me explico, pero como iglesia tenemos que impulsarlos hacia afuera para que vayan a sus despachos de contadores, al gobierno si es a donde están llamados, a trabajar en asociaciones civiles en su tiempo libre o en lo que sea, para que ahí establezcan el reino de Dios con sus talentos. Me explico, que no necesariamente se van a ver igual que los talentos de la gente que está más involucrada en la iglesia, ¿sabes? Claro. O sea, fíjate que esto va muy, muy de la mano con lo que vimos en el episodio anterior con el doctor Alfeo Ceres. Casualmente quitando las notas, de que pura casualidad. Sí, que él nos dice precisamente que Dios no gobierna solo. Sí. O sea, Dios mismo no concentra todo el poder en uno solo. O sea, Dios quiere reyes administrativos y reyes y no reyes ejecutivos, pero ya después podemos hablar de eso. Pero algo que me llama mucho la atención y que está en Apocalipsis 1:6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, aquí cabe una pregunta. ¿De dónde vino Jesús? ¿Cuál fue su linaje? Pues Jesús viene... ¿De cuál tribu viene? No me acuerdo. El león de la tribu de Judá, viejo. Judá, o sea, sí es cierto. El león de la tribu de Judá. Decepcionado. Yo creo que en este sentido, mira, hay una cosa que debemos de notar aquí. Dios primero nos hizo reyes y después sacerdotes. Usualmente estamos tan confundidos con el tema de sacerdote y pensamos que nuestro único propósito es estar en la iglesia y servir. Pensamos que nuestra mentalidad debe ser completamente de sacerdote. Sí, claro. Pero no es así. Dios quiere que tengamos mentalidad de reino y corazón de sacerdote. O que los que sirven a Dios nada más son los que están en la iglesia, ¿no? Claro. O sea, que, es que él es un siervo de Dios porque es pastor. Sí, pero también está acá. Tú también, exacto. Tú también, aunque no seas pastor, eres un siervo de Dios. Claro, y en este sentido, al decir que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, es porque Él nos ha dado una tierra a conquistar. Claro. O sea, no algo que administrar. Claro, ¿no? algo que exactamente, reyes administrativos. Y en este sentido, tenemos que entender como iglesia que no estamos, fíjate, la mentalidad de un sacerdote, ¿cuál es? O sea, la mentalidad de un sacerdote es, te tienes que lavar las manos según Deuteronomio antes de comer. Santidad, digamos. Santidad, ¿no? Y usualmente excluye, José Pablo, ¿sabes qué? Pues no cumples las reglas, no hiciste Shabbat, no hiciste nada de esto, pues estás excluido. No puedes ser sacerdote. No puedes ser exactamente. Y es usualmente a veces... O no vienes de un linaje de sacerdotes, sí, ¿verdad? Y es la mentalidad a veces que tenemos de nuestros líderes que dicen, no, pues con todo respeto a quienes amamos muchísimo. Sí, la política no entra dentro de esto. O los negocios no, o sea, vaya, porque hay gente que su llamado y su talento es hacer negocios, ¿sabes? Claro. O sea, tienen esa destreza y ese don y gloria a Dios. Y bajo este sentido, la mentalidad del rey es la de incluir a todos. O sea, primero nos dio la mentalidad de rey, mentalidad de reino, y luego, después, mentalidad de sacerdote. Y es lo mismo que vemos, por ejemplo, en el linaje de Jesús. ¿Por qué Jesús no vino de la tribu de Leví? Que eran los sacerdotes. Claro. Porque tuvo que venir de la tribu de Judá. Claro. Me explico, o sea, vino de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes. ¿Por qué? Porque él venía a predicar de reino. Claro. Sí, venía a establecer el reino y no nada más venía a ministrar el espíritu. Pues, claro, ¿verdad? O sea, que es cierto, o sea, se necesita ministrar el espíritu, se necesita ministrar a Dios, ¿verdad? O sea, por eso el corazón de sacerdote, me explico. Exacto. Como dice en Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿sabes? Claro. O sea, sacerdotes para Dios porque está en servicio absoluto y una total entrega a Dios. Pero el rey es para la gente, ¿me explico? Sí, claro. O sea, el sacerdote estaba en el templo, estaba metido y está entregado su vida devota exclusivamente al templo, a la presencia de Dios, al reino, bueno, más que el reino, ¿verdad? O sea, a la presencia de Dios. Gloria a Dios, qué bueno.
Pero los reyes, oye, el rey tiene que, como dices, incluir a todos, tiene que gobernar para todos los demás, tiene que asegurarse de que ciertas reglas se cumplan, etcétera, ¿no? Establecer su reino, precisamente. Sí, yo creo que en estos tiempos en los que Dios se ha estado revelando más a su iglesia, y que nos ha estado dando luces de lo que es la identidad de Dios en nuestras vidas, que es precisamente esta hambre de poder manifestar la naturaleza de Dios en la sociedad. Nos hace falta, yo creo que solamente un pequeño cambio de mentalidad. Porque ya estamos dando pasos. Por claro. ejemplo, tenemos un presidente en El Salvador, Nayib Bukele, que él abiertamente ora en el Congreso. Me explico, él abiertamente dice que sigue a Dios y le ama. Sí. Y ha tenido buenos resultados hasta ahorita, claro. ¿verdad? Porque al final de cuentas tenemos que tener nuestras reservas en esos temas, pero... Sí, yo personalmente tengo muchas reservas respecto de él, o sea, qué entonces, bueno que es hermano, ¿verdad? En Cristo. Pero algo que me llamó la atención fue un pequeño documental o noticia que sacó RT. ¿Conoce RT? Sí. RT Noticias, sí. ¿no? Es un programa ruso, y había leído varios artículos así, en el que expresaban... creo que decía el peligro de los evangélicos en Latinoamérica, ¿no? Precisamente porque están llegando ahora personas que quieren integrarse en gobierno, que son evangélicos, y ellos decían, el peligro de ellos es que ellos no negocian sus principios, ellos están en contra del movimiento LGTB, del movimiento abortista, y en este sentido, obviamente somos personas que tenemos convicciones que no negociamos, y eso es precisamente lo que nos hace más fuertes. Eso mismo es lo que nos hace aptos para gobernar cualquier área de la sociedad, No estoy hablando nada más de política y de gobierno. Claro, sino, o sea, las artes, el entretenimiento, los negocios, la familia, la educación, etcétera, ¿no? Absolutamente, y lo podemos ver, por ejemplo, Jordan Peterson, que es un psicólogo muy famoso, tiene unos debates muy buenos, se los recomiendo que lo vean. Él concluye como psicólogo social que los valores más benéficos para las sociedades son precisamente los valores judeocristianos. Él es un ateo, Sí. O sea, él es un ateo que reconoce que los valores que están expresados en la Biblia son los mejores para gobernar una sociedad de manera sustentable. Claro. Porque si quitas alguno de esos valores, como ya vimos en el anterior capítulo, que algunos de esos están implantados en la democracia, es lo que nos ha permitido hasta ahorita llegar hasta donde estamos. En buenos términos. Es decir, también si pueden ver a un pensador, Vidal, se llama César, en España, César Vidal. Marcos Vidal. No, es César Vidal. Cantante. Buena esa. No, César Vidal, él habla precisamente acerca de toda la cantidad de científicos protestantes, que son casi la gran mayoría, que han tenido inspiración divina, y que han cambiado. Es decir, por ejemplo, Federer, que fue el que hizo las leyes del electromagnetismo, en tu celular lo tienes, y era protestante. Sin esos principios del electromagnetismo, nosotros no hubiéramos tenido celular, ni ondas de radio, porque él fue quien las estableció o las descubrió, me explico. Y en este sentido, no podemos decir, como se cierne en la sociedad normalmente, que dice, no, es que la religión le ha hecho mucho daño a la sociedad. Hablamos de la Santa Inquisición y de todo este tema. Y en ese sentido tendrían razón respecto del concepto de religión, ¿sabes? O sea, una religión vacía, sin los principios verdaderamente, pues efectivamente va a hacer daño a la sociedad, ¿sabes? Pero ahorita, por ejemplo, que mencionabas, perdón que te interrumpiera, el tema, decías de que, oye, es que está, al menos, digamos que no necesariamente científicamente comprobado, ¿verdad? Porque es algo subjetivo hasta cierto punto, como lo ven muchas personas, pero que dices, oye, Jordan Peterson dice, oye, los mejores valores para gobernar de una manera sustentable son los evangélicos. Y hay mucha gente que cree eso, no es la primera vez que lo escucho, de gente que no son cristianos, no son católicos, no son judíos, simplemente dicen esto. Si la gente siguiera esto al pie de la letra, o sea, viviríamos en un mundo mejor. Esos principios existen, ahí están. Entonces, ¿quién los tiene? La iglesia. O
sea, a los niños se los enseñamos desde que están en la escuela dominical. A ti probablemente los enseñaron, a mí me los enseñaron los 10 mandamientos. Entonces, oye, nos los enseñan. En la iglesia los hablamos mucho. Ajá. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de llevarlos al mundo afuera? Pues de la iglesia. O sea, totalmente. ¿qué estamos esperando para salir a cambiar el mundo en el área que te mueva? Claro. ¿Sabes? O sea, lo así que si quieres ser quieras. bailarín, ¿no? ¿Quieres ser bailarín? Dale, lleva el reino de Sí, Dios claro. ahí, ¿sabes? Baila lo mejor que puedas bailar. Exactamente. ¿Quieres diseñar pantalones? Haz los mejores Dale, los pantalones. mejores pantalones, exactamente. Dice, bueno, no dice, ¿verdad? Que paz descanse. Creo que era San Agustín o Lutero, no me acuerdo cuál de los dos. Sí. Pero era Lutero, ¿verdad? O San Agustín. Pero no, es que no sé qué es lo que Bueno, quieres sí. decir. Pero decía el zapatero cristiano, dice, no hace su labor como cristiano poniéndole pequeñas cruces a sus zapatos, sino haciendo los mejores zapatos. O sea, ¿cómo cumples con tu labor como cristiano? No es colgándote una cruz nada más. O poniéndote Juan 3:16. O poniéndote ¿no? Juan 3:16 o walk-in. O sea, no, es que eso no es, ¿sabes? Bueno, de hecho, walk-in es una marca que precisamente va a reformar padrísima, los sí. negocios sociales. Sí, pero sí, bueno, pero, o sea, ¿cómo haces tu trabajo como cristiano? No, ni siquiera lo haces diciendo nada más que eres cristiano, ¿me explico? Eso no basta con que en tu trabajo te conozcan como el cristiano. ¿Qué estás haciendo para que tu lugar de trabajo sea el mejor lugar de trabajo? Que tenga excelencia. Que tenga excelencia, sea un lugar donde el reino de Dios es establecido. Sí. ¿Qué estás haciendo para que tu colonia sea una mejor colonia? ¿Sabes? Sí, claro. O sea, ¿qué estoy haciendo para que el reino de Dios y estos principios de paz, de justicia, de misericordia, como dice la palabra de Dios, que el reino, las cosas del reino, lo veíamos en la iglesia esta semana pasada, es justicia, paz y gozo. Sí. O sea, no puede haber paz sin justicia y no puede haber gozo sin paz. ¿Qué estamos haciendo para establecer justicia, paz y gozo en nuestras colonias, con tu vecino? ¿Sabes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos fallando? ¿Sabes? El tema aquí es que a Dios le importa. Exacto. Sí, O sea, porque está manifestando sí, claro. su palabra. O sea, si tú le importaste para venir y morir por ti, Uh-huh. Y que tuvieras una mejor vida, ¿qué ¿verdad? te hace pensar y salvación. que no le importan los demás? Claro, exactamente. O sea, ¿qué te hace pensar que no tienes que hacer algo allá afuera? Exacto. Es tiempo de dejar nuestra comodidad. Así es. Es tiempo de salir y estamos en un momento crucial de la historia. Sí. O sea, tenemos que despertar. Y en este sentido, por ejemplo, José Pablo, ¿tú crees que se necesitan más cristianos en la política? Sí, totalmente. Bueno. En la política, en las artes, en los negocios, ¿sabes? O sea, pero no estamos hablando de en la cristianismo ciencia. en tema de religioso, ¿verdad? Sí, no. Estamos hablando de gente que sea, como decíamos el capítulo pasado, casualidad que lo tengo aquí. Sí, Gente que sea sabia, sí, gente que sea entendida, sí. gente que tenga experiencia, pero bueno, eso estás hablando de porque si te quieres dedicar a los negocios, pues en algún lugar tienes que empezar. O sea, no te vas a esperar a tener experiencia en los negocios para meterte en los negocios, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Tienes que emprender. Exactamente, o sea, empezar en algún lugar, empezar a trabajar, no sé dónde quieras. Sabia, gente entendida, gente con experiencia, gente que sea escogida por Dios, es decir, que entienda que la autoridad máxima es Dios, ¿no? Gente que sea compatible con los valores del reino, ¿no? Que lleve una vida moral ordenada. Y Claro. gente que no quiera amasar riquezas o amasar poder. Esa Claro. es la clase de gente que necesitamos en todas las esferas de la sociedad. No nada más aquí en la iglesia, aquí adentro, y no nada más en el gobierno, ¿sabes? Pero Claro. sí, principalmente, digo, por el año que estamos viviendo electoral, pues es fundamental que esté en el gobierno, ¿no? Claro, O sea, en este sentido, fíjate, un pensamiento que está mucho y es muy recurrente en la iglesia hoy en día, es que dice, no, es que si te vas a la política te vas a corromper. Te vas a corromper. A ver. está bien gacho. Si uno ama a Dios con todo el corazón, Ujú. ¿estamos de acuerdo? Ujú, ujú, No cabe nada más en tu corazón. ujú. Y estás constantemente alimentándote y teniendo una relación con Él, porque lo he vivido. Va a llegar un momento en el que ni el dinero, ni la ocupación, ni lo que tengas que hacer Sí. te va a importar. Lo único que te va a importar es tener a Dios en Él y no fallarle. Sí. Y en este sentido yo quiero preguntar, o sea, ¿por qué piensan que la gente que se mete a política cristiana se va a corromper si se supone Que estamos ahí para descorromper. descorromper? ¿Sabes? O sea, y porque el corazón de esa persona Ajá.
debe de tener en primer lugar y en primera estima a Dios. Entonces, realmente no confiamos en la obra completa de Cristo. Sí, o si decimos de que, oye, es que si te metes a la política te vas a corromper, pues entonces tampoco te vayas de misionero porque te vas a hacer ateo o te vas a deshacer cristiano, ¿me explico? Claro, o sea, no es si seguimos esa lógica, no, o sea, no vamos a llegar a ningún lugar. Esa conclusión tan buena de David en los Salmos que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. O como dice también Pablo, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, ¿sabes? Claro. O sea, y no vas a vencer las tinieblas con tinieblas, ni las tinieblas van a vencer a la luz. La luz va y puede vencer las tinieblas, pero para eso tenemos que llevar la luz a la política, para eso tenemos que llevar la luz a las artes, para eso tenemos que llevar la luz a los negocios, a las familias, a la educación, a todas estas áreas del gobierno. Es indispensable que como cristianos tomemos nuestro lugar ahí para conquistar esas áreas y que el reino de Dios establecido ahí, ¿sabes? No nada más de palabra. O sea, sí, ¿cuántas veces no has conversado con una persona que está laborando en X empresa y se queja de que no le pagan buenos salarios? Se queja de que no tiene prestaciones. Es más, que están en outsourcing. Sí, o deja tú que están en outsourcing, que simplemente ni los tienen dados de alta en ningún lugar. O sea, tú estás hablando ahí de negocios que han sido tomados por personas que no son justas, que no le pagan bien a sus trabajadores, que no los tienen dados de alta, que no pagan impuestos, que a ellos no les importa nada hacer las cosas de manera ilegal e informal, ¿me explico? Eso precisamente, o sea, qué bueno sería que José Pablo hiciera una empresa, un buffet de abogados, donde a sus abogados les pagas bien, claro, donde sus abogados están bien atendidos, donde sus abogados están gozosos de trabajar en tu empresa, vamos a decirlo así. Qué genial sería que llegara un presidente municipal que tenga temor de Dios y que hiciera de su administración una administración impecable. Claro. ¿No? Sí, no necesariamente que haga actos así muy panchosos. Claro, pero simplemente que sea honesto, sí, ¿no? que sea honesto y transparente, o sea, que no se las dé de muy cristiano, ¿verdad? Como conocemos gente que ha entregado las llaves de cierta y salió peor. Y salió peor, exactamente, o sea. Es que eso es religiosidad, pero exacto. Bueno. Haz bien tu trabajo, eso habla mejor y eso establece el reino verdaderamente, no nada más hablarlo, ¿sabes? O sea. Y creo que en eso también hemos fallado. O sea, separamos. No, es que yo sí digo que soy cristiano y todo, pero tu trabajo es mediocre. Claro. No, es que, yo sí guardo esto y bla, bla, y no tomo y no hago esto, pero tu trabajo es mediocre. Claro. Oye, es que hago un trabajo excelente, pero nunca digo nada, ¿verdad? Sí, oye, sí. También tienes que hablar del evangelio, ¿sabes? Claro, o sea, va a llegar un momento, fíjate, va a llegar un momento y yo creo, por ejemplo, ahí en donde estamos en el Congreso del Estado, trabajamos, gracias a Dios, con una diputada cristiana, Tabita Ortiz. Un saludo, Tabita. Ha sido genial porque en el Congreso precisamente nosotros no tuvimos que decir que éramos cristianos. Sí. Nuestro trabajo habló por nosotros. Sí. Somos el equipo que más trabaja, somos el equipo que ha transparentado todos sus gastos en internet, somos el equipo que más felices nos ven en la oficina y siempre nos preguntan y nos dicen, es que ustedes siempre están sonriendo y me encanta, me gustaría formar parte de su equipo. O sea, realmente una persona que entiende que está hecha para gobernar, que entiende que debe de manifestar la naturaleza de Cristo sin decirlo, porque eso hay que recalcarlo, hace realmente un cambio en donde está y modifica el ambiente. Así es. O sea, el ambiente del Congreso del Estado, José Pablo, realmente es un ambiente muy pesado. Sí. Hay muchas rivalidades, mucha envidia, mucha corrupción. Sí. Eso es verdad. Sí. Pero en los 3 años que hemos estado ahí, no nos hemos corrompido. Estamos estableciendo el reino de Dios. Y gracias a Dios se están abriendo más puertas. Claro. ¿Por qué? Porque no es verdad que cuando un cristiano entra a la política se corrompe. Eso no es cierto. A lo mejor es mal cristiano. Bueno, digo, yo estoy hablando acá. No, pero ese es el punto. O sea, con independencia de que te llames o no cristiano en particular, ¿verdad? Que claro que es importante, ¿no? O sea, lo que más habla es tu trabajo, ¿verdad? Y obviamente se preguntan, claro, pues si yo creo en esto. Yo pongo en práctica estos y estos principios, ¿no? Claro. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que si eso está haciendo la diferencia donde tú estás trabajando, y yo lo he visto también en el área en el que yo trabajo, cómo es que poner en práctica los principios del reino transforma el ambiente del lugar, ¿no? Para bien.
cuando hay un cristiano que está tomando su lugar. Yo creo que ahí la conclusión puede ser, para nosotros como cristianos tenemos que salir al mundo, ¿sabes? No nada más en calidad de ministros de la iglesia, ¿sabes? Sino en calidad de hijos de Dios. Claro. Y establecer el reino de Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones, por medio de la excelencia, por medio de la sabiduría, por medio de la justicia, por medio de la paz, y de todos estos principios que platicamos hace un momento, del amor a Dios. Fíjate que ha sido ¿Para qué? Para que se transforme ese lugar. Eso es lo que yo concluyo. Sí, debemos tomar nuestro lugar, José Pablo. Donde estés. O sea. Y sabes algo que entristece mucho mi corazón, y quiero terminar con esto. La conclusión es: debemos tomar nuestro lugar, pero me gustaría hablarle a la iglesia, a todos los líderes: no se conformen con migajas. Sí, no. No se conformen con bolsitas de dulces para los niños. No se conformen que el partido que vaya a ganar les vaya a prometer una fiesta para el Día de las Madres, o que les vayan a dar mesas, o que les den presupuesto para construir 4 paredes, faciliten permisos, o que les faciliten permisos, o todas esas migajas en las cuales muchos se han conformado. Sí. Y quiero decirles, o sea, Dios no ha diseñado la iglesia para adquirir migajas. Uh-huh. Ha diseñado la iglesia para gobernar. Claro. Y esa yo creo que es una conclusión muy fuerte, porque realmente nos reta, uh-huh, como iglesia y todo, a voltear a ver lo que realmente importa. Claro. Que es establecer el reino de Dios y su justicia, y ser verdaderamente hijos de Dios. Sí, en donde sea que estemos. O sea, como dices, ¿no? O sea, obviamente cuando decimos que la iglesia para gobernar, no estamos hablando de violar los principios democráticos Claro, no. Sino que la iglesia somos nosotros, claro, tú y yo, absolutamente. y que tú y yo y todos los que se están escuchando tienen que ir a esas esferas de la sociedad a adueñarse de esos lugares, ¿sabes? Para la gloria de Dios, obviamente, y para que el reino de Dios esté establecido ahí. Y gobernar no es en un sentido donde vas a aplastar a los demás, ¿sabes? O sea, no se trata de eso, sino que estás para servir a los demás. Los árboles les buscaban porque daban sombra. Claro. Tú vas a estar ahí para servir a otros, claro, para que conozcan el amor de Dios por medio de la excelencia, que vean tu excelencia, y que obviamente eso va a ser fruto y testimonio de tu amor a Dios, y un ciclo ahí virtuoso que se va a generar en el momento en que entendamos que tenemos una responsabilidad de cambiar el mundo, y que se cambia cuando vas y pones en práctica los principios del reino, y no mediocridades, ¿verdad? De nada más ir y decir, sí, aquí estoy, pero no, estoy aquí, pero este mundo ya se va a acabar, y entonces mejor no hago nada. O sea, fíjate, hay trabajo que hacer. Sí, mucho. Y a esto yo añadiría, para terminar, no diría que el papel del cristiano en la sociedad, diría el papel de un hijo de Dios en la sociedad es gobernar. Es gobernar, es servir. Servir a otros con excelencia, en donde estén. En donde estemos. Así es. Pues bueno, estuvo muy bueno, me encantó. Espero que a todos les haya caído el 20 y que podamos haber llegado a una conclusión. Nos vemos a la próxima, a todos los que nos han escuchado. Esto ha sido Entre la Iglesia y el Estado, y pues seguiremos conversando de temas más profundos y más controversiales.